como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Disputar el ALBA, este proyecto comunicacional que pensamos entre De Raíz, People Dispatch y Barricada TD, 3 medios de México, Estados Unidos y Argentina, para pensar justamente en conjunto qué es lo que sucede en nuestra América, con nuestra mirada, ¿no? Es la mirada desde los pueblos. Y es justamente un espacio de integración regional que pensamos desde ALBA Movimientos, que es el espacio que nos dio el marco justamente para empezar a trabajar en conjunto y que hoy nos anima a hacer esta producción. Bueno, las saludo, amigas, compañeras, Zoe, Alina, ¿cómo están? Bien, gracias, querida Lu. ¿Cómo estás, Zoe? Bien, lista para ese proyecto. Bien, bueno, repasemos un poquito por qué hacemos este programa, porque creemos que hay que fortalecer justamente los medios populares, fortalecer una mirada crítica sobre lo que sucede en nuestros países, en nuestro continente, y porque justamente tenemos una agenda común que muchas veces no se encuentra, cada uno haciendo lo mismo desde sus lugares, cuando podríamos potenciar nuestra forma de hacer, nuestra forma de ver, y eso es lo que nos animó justamente a articular este espacio, ¿no? Bueno, convencidos de que tenemos que dar la disputa comunicacional, una disputa política de forma unificada, y ahí el tema de la integración regional es clave, ¿no? Y bueno, en realidad también decir que se llama Disputar el ALBA porque justo nos encontramos en el ALBA. El ALBA fue el espacio el que nos unió, ¿no? Y surgió esta idea hace ya unas semanas en Caracas, en Venezuela. Así que todo nos llevaba a encontrarnos en este espacio, a disputar ese ALBA como movimientos, pero también sobre todo como comunicadores, comunicadoras de la región que queremos, ¿no? Ver ese horizonte, ese nuevo amanecer, y pues qué mejor que hacerlo con dos compañeras como ustedes, Lu, Zoe, a quien también sumamos en este complot para arrancar en este proyecto a nuestra querida Zoe, que está desde Estados Unidos. Bueno, sí, importante sumar esa mirada, digamos, desde aquí, porque sabemos que mucho de esa batalla comunicacional se hace desde aquí. Tanto los medios hegemónicos que imponen una mirada sobre América Latina al sur, como militantes y organizaciones que también están luchando contra esa mirada que se difunde desde las entrañas del imperio. Entonces, sumamos a ese esfuerzo también para llevar esa perspectiva, para disputar no solo el ALBA, pero también las miradas al sur global. Bueno, y hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a intentar hacerlo desde una mirada regional, ¿no, Ali? Pues justo para eso invitamos nada más y nada menos que a nuestro querido Jorge Arreaza, quien es secretario ejecutivo del ALBA, y pues justamente es en el horizonte del ALBA en que queremos debatir, y sobre todo el tema de Venezuela, en donde hoy es en este epicentro mediático, golpista, lo que queremos ir a esos detalles que pues lamentablemente los grandes medios corporativos no están poniendo el acento en el mismo. Así que Jorge, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Alina. Aquí estamos en la Venezuela bolivariana, como tú lo decías, en el epicentro de los procesos geopolíticos del mundo multipolar, a sus órdenes. Jorge, ¿nos puedes contar un poco cuál es la situación actualmente en Venezuela? Ya pasaron 15 días de los comicios. Sí, claro. El país está en absoluta calma, ¿no? Creo que eso es lo primero que habría que dejar en claro. Hubo desde la noche del 28 de julio, día de las elecciones, hasta la noche del 29 de julio, una violencia bien organizada, planificada. Ya la conocemos en Venezuela, los años 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, que se repitió, trataron de repetir el formato de lo que aquí se denomina guarimba y que dura semanas y meses. Sin embargo, no tuvieron ni la fuerza ni la capacidad tampoco, en este caso, de
entusiasmar a una votación, perdón, a un pueblo que confundido por las redes sociales, por falsos resultados electorales, y las fuerzas del orden también actuaron de manera quirúrgica, muy precisa. De manera que yo puedo decirles que desde hace 13 días Venezuela está en absoluta calma, tranquilidad. Hay una activación comercial, económica, productiva superior a la que teníamos antes de las elecciones, porque en el ambiente preelectoral siempre se generan algunas tensiones. En este momento no hay ninguna tensión en la calle, hay más una fantasía mediática de lo que pudiese estar ocurriendo según los medios y las redes sociales en Venezuela, y hay un frente internacional de los países aliados del imperialismo estadounidense, de las instituciones internacionales, el mismo frente que se activó cuando en el 2019 se dio el fenómeno aquel del presidente impuesto por Estados Unidos en las redes sociales, de Juan Guaidó. Bueno, son los mismos actores. El país está muy tranquilo desde el punto de vista político. A quienes le interesa la política están esperando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, que está haciendo todo el peritaje técnico, cotejando las actas de los partidos políticos con las actas del sistema electoral venezolano y emitir que el Consejo Nacional Electoral ofreció la primera semana, el 28 de julio, el primer boletín, y el segundo boletín el viernes. Así que está avanzando en todos los frentes. El presidente está tomando medidas de gobierno para garantizar la seguridad informática, cibernética del Estado venezolano, que ha estado bajo asedio y ataque internacional informático muy fuerte desde el 28 de julio, y de resto el Estado funcionando y el gobierno funcionando en sus políticas de continuidad hacia el nuevo sexenio que comenzará el próximo 10 de enero. Bueno, Jorge, desde nuestros países es muy difícil conseguir información realmente sobre lo que está pasando en Venezuela, y mucho menos sobre los actores y los intereses tras toda esa violencia que mencionaste al principio, que se dio en los días posteriores a las elecciones. Y creo que es muy importante para nuestros públicos entender un poquito más sobre los sectores que en cierto modo organizaron, incentivaron, tal vez en algunos casos financiaron ese intento de golpe de Estado, tanto en las calles, en los medios y quienes estaban detrás. Entonces, si podrías contarnos un poco más qué se sabe de esa operación, de esas acciones, y cuáles sectores están detrás de eso. Claro, Zoe, con mucho gusto. Parece mentira, y aquí de manera autocrítica, el presidente Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos de la Alianza del Gran Polo Patriótico, llevamos adelante una campaña electoral política, una campaña electoral en los términos que establece nuestra Constitución, las leyes electorales y la tradición democrática venezolana, con ofertas, con despliegues por el país, con grandes concentraciones políticas, con visitas a las comunidades, mientras que la derecha extremista venezolana estaba preparando un plan de desconocimiento y de violencia, incluso ya instalando en los servidores internacionales una página web para publicar los resultados que a ellos les pareciese, con las actas forjadas aún antes de tenerlas. Estamos hablando, mire, cada máquina de votación en Venezuela, que es automático el proceso electoral, arroja un acta impresa cuando transmite los datos al centro de totalización al final de la jornada. Cada testigo de cada partido electoral se queda con una copia de esa acta, y estamos hablando que son 30.036 mesas electorales, son 30.000
papeles, las actas, ¿no? Impresas, largas, para cargar eso en una página web. Así tengas un ejército de gente haciéndolo, te vas a tomar una buena cantidad de tiempo, de recursos y de capacidad. Sin embargo, a las 48 horas ellos ya habían publicado supuestamente las actas del proceso de votación, ya tenían su propio resultado. En un país polarizado, hablaron de una victoria de la oposición de un 70% contra el 30%. Eso es absurdo. Como si lo dijésemos nosotros, también es absurdo. Es un país polarizado, un país donde nos disputamos la mayoría electoral en cada elección. Y en este caso, el presidente Nicolás Maduro obtuvo el 52% de los votos y el resto de la oposición obtuvo el 48%. 45% obtuvo el señor González Urrutia de la extrema derecha venezolana. Ellos venían preparando este plan, ellos tienen financiamiento internacional, sabemos, quizá no tenemos las pruebas en la mano, pero la USAID, la NED, vienen financiando a la oposición, asúmate, desde el año 2002. Esto no es nuevo para nosotros. Más otros gobiernos, otras embajadas, ONGs, etcétera, que facilitan los recursos, facilitan las capacidades tecnológicas en el exterior también, los medios de comunicación, los algoritmos de las redes sociales, y bueno, condujeron la noche del 28 de julio el país hacia un proceso de violencia postelectoral bien organizada, focos bien localizados en el país contra los símbolos de la revolución bolivariana. Y como les digo, mientras nosotros nos preparábamos para ganarnos el voto y la confianza de las venezolanas y los venezolanos, ellos se preparaban para desconocer el resultado. Recuerden que ellos no acudieron al Consejo Nacional Electoral en junio, hace un par de meses, a firmar el pacto político de reconocimiento de resultados. Fueron 8 de los 10 candidatos, pero no fue la extrema derecha venezolana, y era el preludio de lo que luego hicieron, desconocer los resultados oficiales del CNE y la violencia para legitimar, para crear la matriz de que hay un pueblo descontento en las calles que no permite que el país funcione porque le robaron su voluntad. Esa violencia les duró, muy bien financiada, muchos recursos, pero los cartuchos le duraron poco, le duraron 48 horas por ahora. Y Jorge, haciendo un recuento, ¿no? Yéndonos un poquito más para atrás, ¿qué rol ha jugado? ¿Por qué se trata, ¿no? De esta forma, este asedio contra Venezuela, ¿qué rol ha jugado y juega en la región, tanto para los gobiernos como para las múltiples izquierdas, especialmente ahora que vemos cierto avance de las derechas a escala global? ¿Cuál sería el impacto, ¿no? De estos ataques sobre Venezuela para las izquierdas, pero también en el contexto de este crecimiento de las derechas en la región? Bueno, Venezuela está en revolución pro-socialista, rumbo a su proyecto socialista desde hace 25 años. Aquí hemos generado una alternativa con sus virtudes, con sus errores, con sus características, con sus particularidades, con un pueblo que se organiza en el territorio, en consejos comunales, en comunas, con una democracia participativa permanente, que no es de cada 4 años ni 6 años para elegir un cargo de importancia de un nivel de gobierno, sino que se vive todos los días. Y además, esta democracia nueva que estamos construyendo, lo hacemos sobre la reserva de petróleo más grande de este planeta, una de las reservas gasíferas más importantes también, sobre la diversidad biológica más rica de esta parte del continente, grandes reservas de agua, oro, diamante, etcétera, tierra rara, cualquier cantidad de minerales con los cuales dicen que Dios bendijo a Venezuela. Yo diría que es una condición de nuestra geografía y nuestra topografía y que nos trae hasta aquí. De manera que es una mezcla, digamos, para el capitalismo mundial, para el imperialismo, una mezcla muy explosiva, porque va en contra de lo que se está construyendo desde hace 300 años, el capitalismo en su fase más salvaje, el imperialismo norteamericano,
que ha llevado al capitalismo a esta fase tecnológica, digamos, intangible, especulada para los pueblos del mundo, donde la guerra es la herramienta para recuperar sus economías, donde se fundamentan en la muerte, no en la vida. En Venezuela estamos haciendo otra cosa. Entonces, sabemos que los pueblos están pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Y los pueblos se expresan políticamente a través de proyectos de izquierda, progresistas, revolucionarios, anticapitalistas, como querramos denominarlo. De manera que lo que ocurre en Venezuela es referencia para las esperanzas, los sueños y los proyectos concretos de otros pueblos en sus propios procesos de organización y de liberación. Por eso es para los Estados Unidos no, para la élite gobernante, que es expresión de las corporaciones económicas mundiales que rigen el gobierno de los Estados Unidos, Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. No es una amenaza que un país con misiles, no es un país que tenga una situación de violencia permanente que atente contra su seguridad nacional. Es un país que filosóficamente, ideológicamente, políticamente atenta contra el orden establecido del capital, y nosotros asumimos ese desafío, y lo que hemos visto a lo largo de 25 años ha sido la pugna de la élite gobernante del mundo, corporativa, y la élite venezolana, expresada en la oligarquía venezolana, por volver a tener el poder político y económico del país, y del pueblo venezolano por mantener el poder político y económico del país que obtuvo y ha ido consolidando desde 1999. Esa es la historia de Venezuela, y nuestros brazos abiertos hacia todos los procesos de liberación del mundo, con sus particularidades, con sus características, con sus ritmos. Nosotros aquí solo estamos dando la batalla que nos corresponde a dar en nombre de todos los pueblos del mundo. Tu micro, Lu. Ahora sí. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí. Bien. No, te preguntábamos, Jorge, hay algo que nos preocupa centralmente, que es la doble vara que se impuso para juzgar a Venezuela, que, bueno, interpretamos como totalmente arbitraria, ¿no? Los pueblos del mundo y también Venezuela tienen derecho a elegir el tipo de gobierno de forma soberana y sin intervencionismo. Y lamentablemente muchos gobiernos, muchos líderes progresistas salieron a comprar ese discurso de fraude que intenta imponer esta derecha golpista. Te queremos pedir una reflexión sobre justamente esa doble vara que ejercen y ejercieron algunos progresismos, tanto en gobiernos como en referentes y en organizaciones con respecto a Venezuela, mientras que el gobierno bolivariano se convirtió en el centro del ataque de la ultraderecha, ¿no? Ha sido un factor de política doméstica de muchos países con gobiernos progresistas o de derecha o de centro. Venezuela termina siendo tema, por ejemplo, en las campañas electorales en los Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en Argentina, en Chile, en Brasil. Nosotros nos han tomado como el comodín de los juegos de barajas para usar a Venezuela a conveniencia. Y yo creo que lo importante de procesos como este que hemos vivido es que logramos diferenciar cuál es el límite entre, hay un libro de Paula Claxo que explica, pero sin entrar en la formalidad teórica, entre aquellos que se dicen de progresistas, etcétera, y los que van más allá, los que creen en un proyecto de izquierda, un proyecto revolucionario, los que respetan la soberanía de los países, los que utilizan a Venezuela para asuntos internos. Yo no puedo dudar, por ejemplo, que en Chile el presidente Boric está utilizando a Venezuela para desviar su propia catástrofe, para desviar los problemas que ha tenido hasta para suministrar energía eléctrica en su país. Nosotros somos la comidilla diaria de la política chilena. Ahora están persiguiendo actores políticos
en Chile porque tienen alguna relación histórica, política con algún partido de la Revolución Bolivariana. Lo mismo pasa a nosotros no nos extraña y de verdad, querida compañera, nos tiene sin cuidado. Nosotros nos interesa lo que opinen los 30 millones de almas que nacieron o que tienen nacionalidad venezolana y que se expresan electoralmente para elegir presidentes, para elegir asamblea, para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, comunas, consejos comunales, bases sindicales. Ese es el interés nuestro, nuestra propia soberanía. El mundo, cuando ve que hay un proceso que va contracorriente de su interés, se va a enfocar en atacarlo. Los medios, que no son más que las herramientas para mantener el status quo de ese mundo capitalista, se van a enfocar en atacar a ese proceso para frenarlo, para neutralizarlo. La tarea nuestra, insisto, humildemente, es seguir adelante y realmente no detenernos a pensar ni siquiera lo que piensan algunos gobiernos que ideológicamente pudiesen ser cercanos a la Revolución Bolivariana y que en este momento están recibiendo presiones de Washington, presiones de las grandes corporaciones internacionales o que deciden utilizar a Venezuela para salvar sus responsabilidades y distraer a la opinión pública de los asuntos internos en sus países. Bueno, sí, justamente tomando de ese tema, como ya mencionamos, somos medios que cubrimos el mundo y sobre todo la región, pero tenemos públicos, ¿no? En México, en Estados Unidos, en Argentina. Nos gustaría saber un poco de qué han significado esos gobiernos, tanto en México, Argentina, Estados Unidos, en la región, en relación a Venezuela, y pensando, o sea, hacia el futuro, ¿qué podría ser la relación de Venezuela con esos países en un mundo ideal, ¿no? Bueno, nosotros respetamos mucho la soberanía de cada país y podemos o no estar de acuerdo con un gobierno. Quisiéramos tener las relaciones naturales de respeto con cualquier gobierno en el mundo. Sin embargo, es difícil, insisto, cuando ven a Venezuela como un proyecto alternativo que hay que liquidar para que no sea impregnado, para que no se copie o se inspire algún proceso liberador en sus propios países que pone en riesgo los intereses de clase de las grandes oligarquías nacionales latinoamericanas y mundiales. Si yo estoy seguro que el presidente Maduro, si recibiera el respeto mínimo de cualquier presidente de derecha, lo recibiría y lo retroalimentaría y lo respondería en los mismos términos. Pero si nos atacan, bueno, responderemos también en los mismos términos. Cuando se creó la CELAC en el año 2011, era el comandante Chávez, presidente de Venezuela, y aquí en Caracas se reunieron los presidentes de los 33 países de la CELAC. Ahí estaba Calderón, Felipe Calderón de México, ahí estaba Sebastián Piñera, ahí estaban presidentes de izquierda, estaba el comandante Raúl Castro, estaban todos, y todos con mucho respeto y con un objetivo superior, que era el de darle mayores beneficios a nuestros pueblos a través de un proceso de unión de no solo nuestras instituciones, sino de nuestras economías, de nuestros pueblos en marcha. Bueno, se pusieron por encima de las diferencias y lograron avanzar en un propósito concreto. Sin embargo, en este momento, desde el gobierno de Trump, vamos a decirlo, 2017, bueno, los gobiernos que han llegado a las capitales de nuestro continente, que se identifican con la derecha, con los libertarios, con los conservadores, bueno, han hecho de la relación con Venezuela, yo diría que un desastre para ellos, porque nos han satanizado, han creado grupos. Si Nicolás Maduro anuncia que va a una cumbre, ellos dicen que ellos no van. Si un venezolano canciller da un discurso, ellos se salen de la sala, señalan, crean comisiones en el Consejo de Derechos Humanos para juzgar a Venezuela, van a la Corte Penal Internacional.
Y al final, en Venezuela, el 28 de julio, ganó la revolución bolivariana, ganó Nicolás Maduro, ganó el pueblo venezolano, ganó la democracia venezolana, y ellos quedan absolutamente en ridículo por todo el mundo. Ojalá hubiese un mínimo de respeto, aunque nuestro deseo superior es que lleguen el pueblo al poder político por la modalidad que corresponda en cada país y que haya gobiernos de izquierda, progresistas, revolucionarios, de movimientos sociales en toda nuestra América para ir hacia la verdadera unión y hacia el verdadero sueño del libertador Simón Bolívar. Y Jorge, ya para ir finalizando, pues nosotras creemos que la Revolución Bolivariana marca un antes y un después, no solo para las y los venezolanos, sino también para el futuro, ¿no?, de la región. Y en ese sentido, tanto el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro y otros grandes pensadoras, libertadoras de la región, trataron de constituir un nuevo horizonte durante las últimas décadas, y pues tú, Jorge, has sido uno de los militantes de la primera línea del internacionalismo que también caracteriza esa revolución bolivariana. Se crean múltiples organismos, entre ellos el ALBA TCP, y fue en un encuentro de ALBA en donde, vuelvo a insistir, nos encontramos las tres hoy aquí presentes, Luciana, Zoe, diciendo tenemos que disputar el ALBA a través de la comunicación, y creamos este espacio que estará disponible semanalmente. Pero preguntarte, Jorge, si nos puedes compartir para esas audiencias en estos países que nos verán, y seguramente de otros tantos, cómo surge el ALBA, que hoy tú eres ese secretario ejecutivo, has, insisto, tenido varios papeles dentro de la revolución en el internacionalismo, te hemos visto como canciller, te hemos visto también en diferentes espacios, pero ahora que estás frente al ALBA, ¿qué es el ALBA? ¿Cómo entenderlo? Y también cómo imaginar esa alianza entre los pueblos, porque también entendemos no solo es entre estados, sino entre pueblos estas alianzas. Sí, Alina, fíjate, el ALBA surge, bueno, como ustedes lo han referido, en el medio de la disputa por la soberanía de los pueblos o el imperialismo dominando a esos pueblos. Y en el año 2000, en el año ya 98, se planteó en una cumbre de las Américas la zona, el área de libre comercio para las Américas, una propuesta de Clinton. En el año 2001, como no se aprobaba, la aceleraron en Quebec, la Cumbre de las Américas, en la cual no estaba invitada Cuba, todavía invitaban a Venezuela en aquel momento, y la única mano mestiza y mano con callos que se alzó para oponerse a un área de libre comercio asimétrica y desigual en nuestro continente fue la de Hugo Chávez. Y ahí comenzó la historia que terminó en Mar del Plata, en Argentina, en 2005, cuando gracias a los países de Mercosur, más Chile en su momento, más Venezuela, lograron frenar, rompieron ese criterio casi unánime que había sobre el ALCA y, como dijo el comandante Hugo Chávez, enterramos el ALCA en Argentina en 2005. Pero en ese interín, el comandante Chávez fue pensando, fue consultando con el comandante en jefe Fidel Castro, que cumple años mañana, por cierto, 98 años, y fue armándose toda una verdadera alternativa. Por eso se llamó, en principio, la Alternativa Bolivariana para las Américas, en oposición en la disputa con el Área de Libre Comercio para las Américas. Luego pasó a llamarse, en 2004, si no me equivoco, la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, hasta que por fin ya se concibe como esta alianza fuerte que está en marcha, que son 10 países formalmente, 6 países del Caribe Oriental, un país caribeño latino que es Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, somos 10 países. Honduras participa de alguna manera, pero más allá de la formalidad de los 10 países, el ALBA también es los pueblos organizados. Movimientos sociales de México, de Guatemala, de Chile, de Brasil, de Argentina, que quieran sumarse al ALBA, dentro de ALBA Movimiento o directamente a la Alianza Bolivariana, pueden hacerlo con absoluta naturalidad, es parte de su espacio. Y no solo movimientos sociales, si un gobierno local en México
se atreviera a querer ser parte formal del ALBA, lo podría hacer. En su momento, las alcaldías de San Salvador, de Managua, antes de que volviera el sandinismo y que ganara el frente en El Salvador, fueron parte del ALBA sin que sus gobiernos centrales fueran parte del ALBA. Nosotros estamos abiertos a la participación, mientras más cercana al pueblo en su territorio, mejor y más querida. Por eso nuestra alianza es el espíritu de Bolívar, digamos, actualizado y con vigencia en este momento. Es la unión real, no es la unión de los gobiernos, no es la unión de las élites económicas, no es la unión de las empresas. Eso es, además, es la unión de los pueblos. Es atender al pueblo, cuál es su problema de alfabetización, de educación, de salud, si tiene problemas de cataratas, que es la ceguera de la pobreza, que es fácilmente superable, pero que no tiene el pueblo los recursos para hacerlo. Si hay que atender a los pueblos con sus propios proyectos productivos desde sus propias realidades culturales, ahí va a estar el ALBA presente. Y ojalá podamos ir impregnando a la UNASUR, a la CELAC, al SICA, a la CAN, a todos con el espíritu de los pueblos, al Mercosur. Chávez trató de crear el Mercosur social y le dio un carácter social al Mercosur que no tenía antes de que ingresara a Venezuela. Y yo me iría incluso a Estados Unidos, porque yo creo que nuestra América Latina y Caribeña no comienza en el Río Bravo o Río Grande. Creo que comienza más arriba, como por California, por allá. Ya eso, para mí eso es nuestra América y tenemos derecho a unirnos para ser más felices, para satisfacer nuestras necesidades, no solo las vitales, las intelectuales, las colectivas, las necesidades del común y para poder ser libres. Y estoy seguro que ese es el camino que vamos a recorrer. Y el ALBA es un instrumento. El ALBA es una herramienta de los pueblos para avanzar en la dirección hacia la unión perfecta y liberadora. Jorge, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, agradecemos también a quienes están del otro lado compartiendo con nosotros este primer capítulo de Disputar el ALBA, que es una alegría para nosotras y para quienes hacemos de raíz People's Dispatch y Barricada TV, tener este espacio con vos. Gracias a ustedes. Aquí estoy a sus órdenes. Y lo que necesiten, si necesitan volver a hablar conmigo o que yo les traiga algún personaje del ALBA para que comparta con ustedes en este espacio que nace hoy para fortalecer no solo la disputa, sino la victoria en esa disputa y para que nuestra América sea de sus pueblos y de más nadie en este mundo. Bueno, compañeras, Alina, Zoe, nosotras nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿no? A las 19 horas Ciudad de México, 21 horas Caracas y Nueva York, 22 horas Buenos Aires. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Gracias, Ahí Jorge. estaremos. Adiós. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Estaré en la primera línea. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. No se meta conmigo, caballero.